Amigos de BPI, cuando son las 11 de la mañana, nosotros vamos a continuar con la transmisión en vivo y en directo por BPI TV. Nosotros vamos a escuchar de inmediato parte de las declaraciones de Liliana Hernández, quien es el representante del comando de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática, quien participa en un foro representado o auspiciado, convocado por la organización Espacio Abierto. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Y eso se refiere en los Twitter que pone Tania Amelio. Aquí estamos hablando de la sustitución que hacen los partidos. Igual, esa interpretación de la ley viola tanto la Constitución como la misma norma, porque la norma es muy clara. Porque todo aquí se hace en beneficio del elector, no del CNE, no de los partidos. Pero igual, ya hicieron la interpretación del 63. ¿Qué hacemos con el 62? Que es muy claro. Y es el que estamos, en todo caso, exigiendo el cumplimiento desde la Mesa de la Unidad. El artículo 62 establece las causales por las cuales tú puedes sustituir que no tienen que ver con la modificación de los partidos. Y es clarísimo, es taxativo. Te dice muerte, renuncia, enfermedad o una inhabilitación jurídica. Nosotros presentamos la renuncia de todos los candidatos ante el organismo electoral y como eso había que hacerlo ante la Junta Nacional y se hizo, y la Junta Nacional no dio respuesta, hace 10 días decidimos y se dio la orden de que los candidatos fueran a la Junta, a las oficinas regionales del Consejo Nacional, a presentar las renuncias. Para que fuera, además, tuviésemos un recibido por Estado, pero además fuese un hecho público, notorio y comunicacional. De hecho, convocaron medios, exponenciaron la presentación de la renuncia y el CNE sacó una comunicación pidiendo a las oficinas regionales que enviaran esa información hace una semana. Esa información llegó y nosotros tenemos los cuadros internos del CNE, donde están todas las renuncias presentadas por los candidatos. La pidieron ellos, les llegó al organismo, las renuncias están. Lo lógico sería que se hubiese aplicado el artículo 62 y hubiesen sustituido, aunque no en la boleta, porque lo que Tibisay quería era que no sustituyéramos en la boleta. Por eso no nos dio chance de hacerlo, ni el 11, ni el 12, ni el 13, ni el 14, porque era el lapso en que se mandaba a elaborar el material. Tienen que hacerlo ahora y que después se sumen los votos al candidato que estamos postulando como candidato único. Esto es lo que el CNE se ha negado. Y esas renuncias están una por una, las tenemos recibidas en la Junta Nacional y recibidas personalmente de los candidatos, porque nos cuidamos hasta en eso. Si las presentábamos nosotros, como se hizo en la Junta Nacional, que es como siempre se hace, nos dijeran, no, pero es que la renuncia tiene que ser personalísima. Y la renuncia es un acto voluntario que no requiere de aceptación por el CNE. Cuando yo renuncio, renuncio. Y estoy diciendo que no participo en el proceso. Y no necesito que la otra parte me diga que lo acepta. Y esa es una de las violaciones que tenemos ahorita y que hay que resaltar además, porque la campaña que está montando el gobierno, y ya está en los medios internacionales, es de absoluta normalidad. Bueno, sí, no existieron las sustituciones porque cumplimos con la ley, dimos un día, en agosto, sin que se hubiese publicado el cronograma para las sustituciones. Pero es que nosotros no estamos hablando de eso, sino de la renuncia. ¿Qué pasa si un candidato se muere? Que Dios los ampare a todos. Eso nosotros nos tocó vivirlo en Guárico, nos tocó vivirlo en el 89. Muere un candidato y tienes que sustituirlo, así sea un día antes de la elección. ¿Qué hace el elector? No vota, no tiene el derecho a elegir opciones. Tiene que ser sustituido. Entonces, aquí estamos violentando, y es donde queremos enfocar el tema, es el derecho del ciudadano. Es su derecho humano. Porque él va con esta tarjeta a una oferta engañosa. Por no decir la otra palabra que no la quiero usar. Pero esto es una oferta engañosa. Cuando uno ve en el tarjetón de Sucre, bueno, aquí es una sola tarjeta que es la de Ramón Martínez, que renunció. Yo tengo la renuncia de Ramón Martínez, presentada en la Junta Regional. No, no es efectiva la de Ramón Martínez. Pero pongo el caso, Zulia, por lo menos. Toda esta hilera es una oferta engañosa. Porque el candidato que sí está postulado, que no tiene renuncia, solo aparece en la tarjeta de Primera Justicia y de Voluntad Popular. Pero alguien que vote, caso Zulia, que es la cultura de la casita, en la tarjeta de Nuevo Tiempo, ese elector está votando creyendo que ahí está Evelyn. Y Evelyn renunció.
Esa es la violación que estamos viendo en este proceso electoral. Y es lo que nosotros decimos, a diferencia de procesos electorales anteriores, nosotros no estamos solo con la visión electoral interna. En este momento, estas cosas tienen que elevársele el costo al gobierno, porque estas son decisiones de estrategias de Miraflores. Una era confusión en el elector, venga el bochinche, diálogo, no diálogo, Panamá, vámonos Panamá, para que la gente no pierda la motivación a votar. Esta, aunque no lo dicen abiertamente, es una estrategia de voto nulo. Cuando yo vote en Zulia y marque aquí, va a aparecer el nombre de Evelyn cuando salga el chorizo. Pero ese voto es nulo porque ella renunció. Esa es la inmoralidad de este proceso. Está además yendo contra los derechos de los electores y contra los derechos del candidato. Porque yo como ciudadano tengo derecho a renunciar en el momento que me dé la gana. Y en el caso de ellos no es porque les dio la gana, sino porque fueron una consulta ciudadana, en lo que participaron los que quisieron participar, pero se hizo una consulta. Ellos no son candidatos designados por el gobierno de Miraflores, ni de Nicolás, ni de Cilia, ni de Diosdado. Son candidatos que la gente, los que quisieron participar, eligieron y lo hicieron candidatos de la unidad. A ellos también se les está violando el derecho. Y es una de las cosas que nosotros cuestionamos de aquí. Ahora, ante todo este panorama, ¿qué hacer? Enseñar a la gente a votar. ¿Queda poco tiempo? Bueno, la manita en 10 días convenció. Este es más difícil que la manita, porque la manita pudimos hacer una campaña nacional. Igual nos sacaron una tarjeta para confundir en esa época. La de la unidad, así es. Y logramos hacerlo con lo de abajo a la izquierda de la manita. Hay candidatos que están usando eso ahorita, caso Guanipa, que creo que lo está haciendo bien porque además le tocó a la izquierda, le va perfecto con la canción. Pero hay otros candidatos que no le está pasando igual. Entonces, ¿qué se está haciendo desde la semana pasada? Hay una campaña por redes, pero no basta redes. Esa es la campaña aire. La campaña tierra es vital ahorita, que es enseñar a la gente, porque en los sectores rurales, en los municipios donde para que llegue luz es cuando ventea, no va a estar la gente con un telefonito viendo y ver. Además, los costos celulares hacen muy difícil que hoy en día la gente solo por las redes pueda llevar la campaña. Nosotros estamos de acuerdo con la campaña de redes, pero estados como Guárico, Apure, Portuguesa, Ojede, y voy a hablar Andes, porque en los Andes una cosa es Mérida, una cosa es San Cristóbal, una cosa es Trujillo Valera, y hoy, bueno, Boconó más o menos, pero el resto no es igual. Una cosa en Guárico es que en La Pascua, en Calabozo se aguantan los morros, pero del resto no es igual. Y a esos sitios hay que llegar a explicarles por qué el problema. En el caso de Guárico y Apure no va a haber tanto problema porque está la tarjeta de AD. Y la gente va a tener el encuentro. Me preocupa la tarjeta de Copey, porque vamos al otro encuentro. No está la tarjeta de la manito. Y cuando uno ve a una persona mayor, ¿cómo le explicas tú en la cola que históricamente ha votado en Copey y no va a votar por Copey? Aunque Copey, todos sus candidatos también renunciaron a favor de los de la unidad. Pero entonces él va a querer votar ahí. ¿Cómo se lo explicas en la cola? Tienes que explicárselo mucho fuera de la cola. Entonces, la labor de todo el mundo ahorita, incluido todos los que estamos sentados aquí, es que uno va a tener que andar, el que lo pueda tener en el teléfono, pero si no, busca ese papel. Y explicarle a cada quien que es sencillo votar. Es la última línea, para no enredarnos, la última línea. Y en la última línea donde esté la cara y el nombre del candidato. Eso se dice fácil, en algunos estados es fácil, no en todos la cara y el nombre, porque en algunos estados no ha llegado todavía la información de la cara y el nombre, porque no hay una fiesta electoral. La crisis del país no ha hecho que se conecte un ambiente electoral. Mientras yo estoy en la cola buscando la harina pan, la leche, la angustia de cómo consigo la medicina, no estoy montada en el tema electoral. Entonces nos toca tocar la puerta a nosotros para incorporar a ese ciudadano, a ese elector, al tema electoral y decirle cómo lo va a hacer. Y eso es clave en los últimos 10 días. O sea, estos 10 días son para enseñar a la gente a votar los que estamos en la calle en campaña. Y estos 10 días son, también, bueno, todos estos días han sido, y estos son los días del remate, para todo lo que tiene que ver con la estructura electoral, con lo que son los testigos que están cargándose ya, y la verdad la carga va bien en todo el país. El hecho de que vayamos a 30.000 mesas y no a 37.000, eso también ayuda a que requieren menos gente, tienen más contingente. Lo otro que se requiere para que esa estructura electoral que está montada pueda
garantizar el blindaje de la votación es que haya una alta participación. Entonces, en lo personal, yo no tiendo a llamar a la gente a votar por un candidato u otro. A mí me da igual, sinceramente, llegar a un estado y decir, ay, pero voten por fulano, que él es muy bueno. Yo creo que el 15 hay una gran protesta nacional convocada. A los que les gusta la movilización, las marchas, las protestas, ese es un gran día de protesta, que además tiene una ventaja, no hay riesgo para el que la ejerce. 2, clarísimo el sitio de tu convocatoria, el centro de votación. Y en esa protesta tiene que haber la ratificación de que la decisión de los venezolanos de que este gobierno tiene que salir, que hay que sacar un modelo que fracasó y hay que reinstitucionalizar el país, es irreversible para los venezolanos. Y ese mensaje es a lo interno, para que la gente del proceso entienda que aquí nadie está yendo contra nadie, sino que queremos es que haya instituciones en un país que nos permitan convivir a todos. Y tiene que ser un mensaje muy claro hacia el exterior también. De que a pesar de todo esto que ha hecho el CNE, nosotros vamos a ratificar que hay una voluntad de cambio en el país indetenible. Y para mí eso tiene que ser el 15 de octubre, una gran protesta. La gente concurre más, por lo que dicen las encuestas, a la protesta que al llamado a elegir un gobernador. Porque la gente no es boba. Y la gente sabe que elegir un gobernador es un gobernador sin dinero. Entonces la oferta electoral ahorita es muy complicada para creerla. Pero la gente sí tiene ganas porque hay una profunda rabia, para no decir la palabra que es de verdad, que es arrechera, de lo que es el día a día de nosotros. Porque nosotros ninguno, los que estamos aquí ni los que están en la calle, pasa un día feliz. No lo puedes pasar. Porque o la agarras en la mañana buscando algún producto, o lo agarras cuando te cobran, o lo agarras con el carro, o lo agarras ahora con la gasolina. Es real, todo es real y no entran los reales. Ah, bueno, no hablemos del efectivo. Yo acabo de estacionar aquí y le digo al señor, señor, este estacionamiento se puede pagar con puntos porque yo no tengo efectivo ahorita. Y ayer con Carlos Medina, que estábamos en una reunión en Pascal, y cuando él va saliendo y yo no tenía más efectivo, y él va a pagar el estacionamiento, 2.000 bolívares, y no los tenía. Tuvo que salir Carlos a buscar un banco para sacar el efectivo a pagar el estacionamiento. Pero así está todo el mundo. Entonces es una cosa de obstinación. El 15 es un buen día. Y cuando a mí la gente me dice no quiero votar, le digo, pero dice que estás contenta con lo que está pasando. Y lo decía Gabriel ahorita, aquí no hay quórum en votaciones. Tiene sentido la abstención si hay un quórum. Si no participa el 20%, entonces no votemos ninguno. Pero si aquí la abstención no se refleja en nada al final, no votas, te quedas por fuera. Elige el 10% que participó, el 5 o el 4. Esa es la verdad. Aquí hay una constitución que nosotros defendemos, pero que lo votaron menos del 20% de los venezolanos. Por el deslave, por lo que ocurrió, pero aquí no hay quórum. Entonces no tiene sentido la abstención. Lo que tiene sentido es la participación, porque la participación es protesta. Entonces yo no entiendo a veces el discurso de los que piden que no votemos. ¿Cómo es que tú participas sentado en tu casa? O sea, ¿cómo es que tú protestas sentado en tu casa con el Twitter? Dale, y hablando pistola por el Twitter. Coño, yo quisiera que fueran a ver. Yo a veces creo que los que tuitean no van al mercado, porque ¿en qué momento tuitean y están en el mercado? En la cola no puedes estar tuiteando porque te roban el teléfono. Ahora, el que tiene la vida y la cotidianidad está obstinado. Bueno, yo creo que lo expreso, estoy obstinada. Pues aquí no hay forma que le alcance a uno para seguir viviendo normalmente en este país. Porque vamos para lo abajo, pues. Entonces, es una protesta y tenemos que hacerlo. Ya es una hazaña en este país. Entonces, hay que protestar el 15. Y la elección de los gobernadores es una instancia. La gente lo ve como que, bueno, no, es una instancia, no hay una entrega de nada. Por fin nos contamos. En este país en el 2016 suspendieron las elecciones de los consejos comunales, las suspendió el gobierno. Porque no se quería contar en consejos comunales. No hicieron revocatorio, suspendieron elección de gobernadores. Bueno, vamos a contarnos en esta, sí, Tibisay va a ser de todo. Pero si nosotros somos una mayoría que se mueve duro, contundente, no va a poder retener ese número. Y nos visibilizamos. Lo otro es invisibilizarnos. Yo no entiendo. ¿O será que yo soy muy salida? Yo creo que uno tiene que estar en todos lados. Y la protesta es en todos lados. Y si hay una protesta orgánica, espectacular el 15, que por fin nos cuenta, ¿cómo es que no vamos a participar en esa protesta?
Ya no es como que eran 300.000, no, era 1.000.000, no, habían 2 millones en la calle, no, pero que en esa avenida caben 30.000. Ah, no era 1.000.000, no, caben 30.000, hermano. Por fin te vas a contar, de verdad. Y lo hemos pedido todo este tiempo. Y para mí, eso ratifica lo que se votó el 16 de julio y con esto termino. Yo no creo en los que dicen que aquí hay traición al 16 de julio. Yo no me siento traicionada. Y yo soy electora del 16 de julio. Aquí no se reconoce a la constituyente, que fue el primer punto de ese día. Ah, el otro era que no se eligiera. Bueno, ese factor no dependía de nosotros nada más. Pero lo hicimos, tratamos de evitarlo. Pero no la reconocemos. Segundo punto, seguimos haciéndole el llamado a las Fuerzas Armadas todos los días, vida mía. Ahora, no nos oyen, pero nosotros seguimos. No, o sea, la voluntad, el mandato que dimos los ciudadanos se sigue ejecutando. El tercero, nombramos al Tribunal Supremo afuera y en embajada. Fue el costo. Nombrar el CNE, dígame, después de lo que pasó con el tribunal, los próceres que íbamos a nombrar en el CNE era más complicado. Y lo otro era un documento de un gobierno de transición. Bueno, eso sigue elaborándose el documento, pero que llegue a ese gobierno. Hay unos que hablaban un gobierno paralelo. Yo le decía, ay, ¿quién es el cuentadante que maneja la cuenta del Estado? Porque montar gobierno paralelo es machete, guitamayita. Dime que no es buenísimo. Tú también, Aníbal, tienes la experiencia. Ajá. ¿Y quién firma los cheques? ¿Quién maneja los reales de tesorería? Eso es un absurdo, eso no se le puede plantear a un país. Y lo otro era elecciones. Estamos haciendo elecciones para contar. Entonces, hacen muy flaco servicio al país los que juegan a la abstención. Yo respeto porque soy demócrata, pero que me digan cuál es el objetivo de esa abstención para entenderlo. Como no lo explican, nosotros seguimos explicando el de la participación, que ha sido una estrategia permanente de la Mesa de la Unidad durante todo este tiempo. Bien, eran parte de las declaraciones que ofrecía la coordinadora electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, de la campaña de la Mesa de la Unidad Democrática, Liliana Hernández. Ya ella ha manifestado algunas de las propuestas y el derecho a participar a los ciudadanos en estas elecciones del próximo 15 de octubre. Nosotros vamos a seguir escuchando parte del desarrollo de este foro que se desarrolla en la ciudad de Caracas. Aquellas personas que están sintonizando en este momento, que es parte de un foro representado o convocado por la organización Espacio Público por las elecciones de gobernadores y el entorno político. Vamos a seguir escuchando parte de estas intervenciones en la ciudad de Caracas. Apoyando ese acto delincuencial que fue violar la Constitución como en 40 artículos para crear un CNE, una ANC que terminó sometida a unas elecciones obviamente fraudulentas, denunciadas hasta por Smartmatic, con lo cual lo que planteó Gabriela Ramírez es muy importante. Ir a votar, entre otras cosas, tiene la enorme importancia de demostrarle al mundo que esos 8 millones de votos con los que eligieron la ANC no es sino una expresión destacada del fraude permanente que ejerce el gobierno en Venezuela contra los derechos de los ciudadanos. Bueno, vamos a continuar. Entiendo que ya el pote va a circular mientras tanto, mientras expone al final. Cuando termine Alonso, circula el pote. Nuestro último panelista, y como dicen por ahí, no por último, casualmente el menos importante, sino todo lo contrario, es Alonso Poleiro, un periodista conocido por todos, egresado de la UCB. Ha escrito en muchísimos medios, sigue escribiendo allí, tal cual, en Nacional, la revista Clímax, etc. Y sus colaboraciones también se leen en muchísimas páginas importantes, páginas web de opinión. Ha conducido diversos programas de radio, todos los hemos escuchado en Onda, en Actualidad, en Unión Radio, etc. Y además nos ha permitido disfrutar de su pluma extraordinaria en algunos libros, de los cuales recuerdo en este momento uno que se llama Solo los estúpidos no cambian de opinión, el cual es una especie de híbrido entre entrevista y biografía hecha por Alonso a un venezolano excepcional, Teodoro Petkov. Alonso, hombre culto, de pluma ágil, acerada,
constituye hoy sin duda una referencia importante a la hora de analizar la realidad nacional. Dejo con ustedes a Alonso Moreira. Muy buenos días. Muchísimas gracias a la gente de Espacio Público, a Luis Manuel, Espacio Abierto. Yo no sé por qué estoy empeñado en decirles, estaba hablando con Mayita ayer y le volví a decir Espacio Público al grupo de Correa, a Espacio Abierto. Muchísimas gracias, de verdad, estoy muy contento de estar acá. Además, bueno, las otras veces que me han invitado, pues termino constatando una cosa evidente, pues este es un espacio de gente muy apreciada en lo personal, y me encanta que me hayan invitado. Y también compartir esto con Liliana, que es una muy apreciada amiga, y con Gabriela, a quien respeto mucho. Quería decirle a Gabriela además que ella tiene un papel muy importante que jugar en estos meses, lo ha tenido en este año, lo tendrá en lo que viene, y todos estamos muy contentos de que esté acá con nosotros, compartiendo este tipo de reflexiones. Es decir, creo que en Venezuela hay un tiempo histórico que viene con las claves de una transición política, pero claro, tenemos un cuello de botella puesto en la altura del poder político, un nudo que impide que las cosas evolucionen de manera normal. Es decir, si Venezuela tuviera un gobierno normal, y si este fuera una sociedad o un país normal, hace rato la MUD fuera gobierno ya, o por lo menos estaría ejerciendo parte del gobierno que le toca. Como no lo tenemos, vemos entonces un poco a la MUD en todo momento pues enfrentada a sus propios límites, a sus contradicciones, que tienen en este caso, a mi manera de ver, mucho más que ver con la dificultad de la situación, con la estática de la situación, que con su incapacidad. No niego que se han cometido errores importantes, hay un problema organizativo crónico que tiene la mesa, esta dificultad para crear instancias, vamos a decir, federales, de espacios colectivos, instancias de decisión un poquito más fuertes en atribuciones. Pero en el punto en el cual estamos frente a estas elecciones, yo creo que no debemos dejar de interpretar correctamente lo que sucede, porque todo el tiempo le estamos pidiendo a la MUD muestras de eficiencia política como si estuviéramos viviendo en Dinamarca y no en Venezuela, y con este CNE y esta directiva. Creo además que, bueno, es muy difícil es difícil descontextualizar el llamado a las elecciones. Es cierto que Venezuela es un país pues como de noticias sobrevenidas y a veces se nos olvidan las cosas que estaban generando un escándalo gigante hace 2 meses. De pronto vemos que se olvidan y aparece una nueva agenda y dejamos cosas atrás, y podría uno decir que el estado de opinión y el ánimo del país no podía serlo, pues el mismo de mayo, junio que tenemos ahora. Yo toda la vida me he sentido un participacionista compulsivo, es decir, siempre estoy en la onda. Me parece que tiene muchísimo más utilidad votar que no votar, y mucho más si tienes una mayoría consolidada de la cual tienes que hacer uso. Lo que no podemos es, deslastrarnos, descontextualizarnos del entorno, es decir, razones inerciales que pueda tener la gente para dudar de en torno a la utilidad del voto. Hay muchas. Aquí Liliana acaba de esbozar unas cuantas. O sea, yo me he tenido que cruzar en estas semanas con gente que, bueno, habiendo participado activamente en todas las citas, de pronto sintió, ni qué voy a hacer yo votando, si ya yo voté a algunas parlamentarias, y lo que hicieron fue burlarse del asunto. Esto lo digo porque, en la MUD ha habido, en la oposición, en la sociedad opositora, vamos a decir, en la sociedad no chavista, un debate que tiene muchísimos años, pues en torno a cómo es que se va a enfrentar este asunto. Pues esta clásica división entre moderados y radicales que, por cierto, aparece en todas situaciones parecidas a esta, siempre hay diferencias. En otros contextos hemos visto cosas similares. La situación nuestra no es la situación de 2002, ni esta oposición es la de 2002, ni el país es el del 2002, ni el chavismo es el del 2002. Esto lo digo porque cuando hay gente que expresa sus niveles de irritación, o cuando te asoma las dudas que tiene en torno a la utilidad del voto, a veces solemos encararnos frente a ellos como si estuviéramos en 2002. Y yo creo que eso es un error, porque estamos en 2017, porque han pasado un montón de cosas, y porque sobre todo la maldad el gobierno ya la hizo, pues la hizo el 30 de julio.
Sobre todo además porque hay en este debate que estoy significando, hay sectores de la mesa, sectores intelectuales, opináticos, políticos también, que bueno, pueden hacer una interpretación de acuerdo a lo que es su oficio, en torno a lo que se debe hacer, pero en algunos momentos, probablemente porque ese descontento pues estuvo residiendo demasiado tiempo en las clases medias y no tanto en los sectores populares, tendemos como a menospreciar, a infravalorar las razones de la irritación popular, que son muchísimas. Y habitualmente la manera que tenemos de reaccionar ante ellas, esta gente no entiende de política, yo mismo lo hice muchas veces. Ustedes, claro, si nos ponemos a hacer lo que tú dices, entonces el chavismo se va a quedar ahí toda la vida. Hay que participar, hay que enfrentar este asunto de manera electoral, constitucional, pacífica, etcétera, etcétera. Para mí, esa estrategia, que sigue siendo la estrategia de la unidad, y debe serlo, conoció un punto de crisis o de quiebre particular entre 2013 y 2014, en ocasión del DACASO, que fue el momento en el cual Ramón Guillermo Veleo termina saliendo de la coordinación ejecutiva. Yo soy de los que siente que, como muchos más, de que Ramón Guillermo hizo un papel fundamental. De hecho, veo ahora cómo es de extrañada su presencia, pues su ánimo para amarrar, para estructurar acuerdos, para crear instituciones unitarias, para ejercer de mediador, digamos, bien intencionado, inteligente y equidistante. Lo que pasa es que esa estrategia, que tenía un sesgo electoral muy claro, quedó sobrepasada por las circunstancias en 2014. Y eso se expresó en ese debate famoso de la utilidad o no de la salida y la emergencia de voluntad popular en el debate actual, lo que hizo y dejó de hacer Leopoldo López en 2014. Entonces se decía que Leopoldo actuó por cuenta propia, lo cual es cierto, que Leopoldo se adelantó a la jugada, que sacó a la una crisis y desoyó pues, el resto de los factores de la mesa que se habían anotado en la solución electoral, porque daba la impresión de que había sectores de la unidad que creían que con llegar a la playa, que la corriente de la crisis te iba a poner en la playa electoral y ahí vas a resolver el problema porque hay unas elecciones. Entonces, de pronto uno veía a la mesa en 2012, 2013, nadando perrito, no nadando crawl frente al problema, avanzando, pero ahí pues, poquito a poco. Leopoldo López da este salto que le cuesta la prisión y que puede que tenga, digamos, elementos muy discutibles, y eso coloca a la crisis nacional en el eslabón actual, que es una situación de una complejidad enorme, porque cuando el gobierno empezó a ver que los números no le daban, empezó a producir el cambio, la transición de la legalidad que hemos estado viviendo en este tiempo. Y además porque, aunque yo también tengo muchas observaciones que hacerle a Leopoldo López, a mí me parece que ese episodio, es decir, de pronto los factores formales de la oposición no midieron, creo yo, la verdadera hondura del malestar ciudadano, que era más grande de lo que estábamos dispuestos a admitir. Vamos a recordar que Leopoldo López y los sectores más intransigentes de la MUD en ese momento, María Corina Machado, Antonio Ledesma, hicieron esa convocatoria sin televisión, sin factores en los cuales apalancar, y conocieron una respuesta muy grande, muy honda, que hay que respetar, que no tiene sentido estar burlándose de ella. Yo a veces veo analistas y gente que aprecio mucho, tratando con una enorme soberbia, como que, bueno, ustedes son unos aficionados, la política no es así. Yo creo que eso es un error. O sea, yo creo que primero las cosas ya pasaron y no las podemos devolver. Ese fue nuestro 2014. Pues llegamos al 2015 y tuvimos un 2017 que se ha terminado pareciendo a 2014 de alguna manera, lo cual nos retrata que no vivimos en una sociedad de masas, tenemos un multipartidismo contestado, pero no estamos en una democracia normal. No es verdad que la marea de la crisis nos va a llevar y vamos a votar y el tema se va a resolver y el hombre se va a quitar la banda. Ojalá fuera tan fácil el asunto. Entonces, bueno, hemos visto lo que ha pasado en estos 4 meses. Todos acompañamos esa irrupción. A veces sucede que entonces cuando las cosas no salen, entonces las ves de atrás para adelante, las evalúas. Bueno, claro, ves que tú le estás prometiendo a la gente, y cómo vas a salir así, y esos muchachos adelante con no sé qué, y los chamos de la resistencia no entienden cómo es el tema, que hay que negociar.
me parece que todos los elementos forman parte del mismo problema. Venezuela está en una situación catastrófica, una tragedia histórica, y es imposible que una tragedia de dimensiones como esa no demande que haya gente que salga a la calle a protestar, pues a pedir cambio, a organizarse, a manifestarse. Una vez tú no los dejas pasar, bueno, se empiezan a producir la secuencia de enfrentamientos que vimos, y vemos entonces al gobierno intentando, bueno, hacer un trabajo pues bastante hondo por deshumanizar esas peticiones, por colocarlas como si fueran las demandas de un atajo de dementes en un país normal, como una gente que no obedece razones, unos radicales, unos enfermos, etcétera, etcétera. Y también entonces esa maniobra se concreta, el golpe, la imposición del 30 de julio, que fue un operativo militar para conculcar la voluntad popular, y entramos en la situación siguiente: el gobierno recobra la pelota y entonces nos lanza unas elecciones que probablemente aspire pues retener ahí un poco su crisis, un poco como hizo en 2000, después del referéndum revocatorio en 2004, cuando gana el referéndum y lanza la elección de gobernadores para llevarse a todas las gobernaciones y alcaldías posibles, o lo que hizo después de que Chávez derrota a Capriles en 2012, que es lanzar las elecciones inmediatamente después. Se llevó a las 17 gobernaciones que tiene actualmente el gobierno. Y de lo que pase ahora, pues muy probablemente va a salir Maduro dándole abrazos a todos los gobernadores, pidiéndoles que respeten la democracia, diciéndoles que vamos a trabajar por el país. Todo eso va a pasar. Es decir, ellos van a tratar en todo momento de hacernos ver que esto es una democracia y que en la oposición todos nos volvimos locos. Somos una partida de locos todos, que estamos pidiendo una cosa que no existe porque estamos obedeciendo a una agenda imperial. Yo siento que en este punto, como no estamos en 2002, sino en 2017, ¿no? Y como no estamos en la época de la coordinadora democrática y el gobierno de las televisoras, sino en este momento, más bien de bastante desamparo, yo creo que hay que tener cuidado. O sea, yo no creo que haya que desdecir de lo que pasó en los 3 meses anteriores, ni siquiera de la salida, diría yo por lo menos no lo hago. O sea, yo creo que es parte del mismo malestar. Venezuela está siendo estafada permanentemente. Los niveles de agresión permanente del gobierno hacia lo que la gente siente son muy grandes, y tú no le puedes decir a la gente, no, es que tú no sabes de eso, la cosa es así asado, porque resulta que en Polonia se negoció así y en Nicaragua se negoció asado. Bueno, está bien, pero es imposible. O sea, yo no conozco un solo sitio donde no estén pasando las cosas que están pasando en Venezuela y la gente no salga a protestar a la calle, a pedir cambio, a ejercer, digamos, a ejercer ciudadanía. Que la salida venezolana es violenta o es por el camino, no, yo no lo creo. Yo creo que toda salida en Venezuela pasa por un acuerdo político que va a terminar colocándonos en una situación electoral. Y creo que la estrategia correcta es la estrategia de concurrir a las elecciones. Lo que creo es que no debemos divorciar la consulta de gobernadores del contexto en el cual está inscrita. Primero, no es cierto que los gobernadores van a resolver nada en Venezuela. Es decir, en Venezuela hay una arquitectura de gobierno que se vino abajo. La arquitectura de gobierno de gobernaciones y alcaldías se derrumbó. No es verdad que con la elección de Yaracuy viene un nuevo tiempo para Yaracuy y viene la revolución ciudadana de Bolívar. Yo no creo eso. Yo creo que es importante que ellos estén ahí, pero yo lo que quiero es enviar un mensaje, primero a la comunidad internacional, porque está muy activa y muy movilizada, y es importante que la sociedad mande un mensaje unívoco, multitudinario, elocuente, legible, ¿no? Eso es una cosa. Segundo, bueno, que hay que mandarle también mensajes democráticos con impacto cualitativo a los poderes fácticos, a los sectores de las Fuerzas Armadas que están tiesos. En tercer lugar, bueno, viene un 2018. ¿Cómo va a ser ese 2018? Es la última gabarra que le queda a este país, porque si el año que viene, que es elección de presidenciales, el gobierno inventa una piratería en la cual se salga con la suya, porque nos van a quedar 6 años más, no sé si tenga sentido. O sea, lo que haríamos es profundizar las dimensiones de nuestro foso. En Venezuela ya hay un estado de opinión consolidado, hay una situación bastante... Esto se habla poco en los medios, pero es así, pues la intención natural, inercial que tienen las fuerzas de oposición de voto es muy alta. Los liderazgos más esclarecidos que tiene la gente como sus líderes, los que quisiera ver mandando, por lo menos
6 o 5 son de oposición, son de la MUD. El chavismo no tiene ningún liderazgo que ofrecer. Las grandes convenciones de las encuestas de estos años quedaron rotas. Ese anclaje que parecía mágico, a caudillo, ejército, pueblo, que si el modelo de inclusión, que si la raíz de lo nacional, que si Chávez conectó con el venezolano sencillo, todo eso se acabó. En Venezuela hay un país que está esperando emerger, que está esperando salir, que lo que está necesitando es que lo dejen votar. Entonces, pues asumiendo, como yo creo que el discurso hacia el abstencionista debe ser un poco más comprensivo. Eso es el énfasis que quería hacer. Yo me he encontrado con personas que tengo un caso cercano, que es mi hermano, ¿no? Hace 6, 7 años era un niní, pero cosido a mano, un tipo así, pues, y ahorita está más radical que yo, y no podía creer cómo que vamos a votarle. O sea, a mí esa reacción de él me pareció muy descriptiva, porque lo conozco y sé de otros casos que son así. Se vota asumiendo el desafío, intentando producir la remontada que necesitamos, pues, una vez que se produjo la victoria de las parlamentarias. Eso, pues, claro, requiere de una sociedad consciente que no descontextualice este asunto, que entienda es decir, que las cosas son un poco a todo evento, a pesar de las dificultades, y que además hay que tener esto me parece muy importante, una reacción política, un discurso preparado, una manera de dirigirte al país después del resultado de gobernadores, que no vaya a pasar que después de la cita venga Nicolás Maduro y Tarek El Aizami a echar una partida de dominó con eso, y Ernesto Villegas y a darle las gracias a la oposición por ser tan democrática, porque sería terrible. Entonces, bueno, voy a hacer una última reflexión sobre 2018. Claro que uno a veces palpa pareceres de personas vinculadas al hecho político, informadas. La gran mayoría de los observadores en Venezuela coincide o siente que aquí va a haber elecciones el año que viene. O sea que es bastante más probable que se busque una manera de inhibirlas, de desnaturalizarlas. Puede que venga un contexto en el cual el chavismo escoja a su rival, pero va a ser un año de muchas tensiones, pues, porque es el año constitucional. Es un año que está incluso inscrito en la fecha de la Constitución. Podría aparecer ahora una constituyente moviéndonos la fecha o lo que sea. Esa constitución también tiene un techo. Pero yo creo que la circunstancia del año que viene está cargada como de tendencias en dirección opuesta, y tienen una circunstancia extraelectoral que me parece que es una de las conclusiones. Una de las conclusiones de lo que ha ocurrido, que debemos extraer de lo que ha ocurrido en 2017, es esa. El problema en Venezuela es político, pero no necesariamente es un problema electoral. Es decir, el tema electoral es uno de sus elementos, pero lo que hemos descubierto después de la conducta de las Fuerzas Armadas, después de la conducta de Vladimir Padrino, es que hay una situación donde hay otras circunstancias. Y aquí hay que detenerse en el asunto de las Fuerzas Armadas, porque, bueno, las Fuerzas Armadas fueron, después del episodio del revocatorio, fueron cooptadas por Hugo Chávez. La sociedad venezolana no quería saber, digamos, infravaloró un poco los dotes persuasivos de Hugo Chávez, y Hugo Chávez hizo un trabajo en las Fuerzas Armadas increíblemente inescrupuloso y hondo, y de verdad me parece que produjo una modificación bastante estructural. Bueno, de hecho hay una nueva doctrina militar en vigor, y aunque la circunstancia actual, pues, es tensa, contestada, hay descontento, hay una situación, hay muchísimo control, pues. ¿Qué es lo que sucede? La sociedad civil es de oposición, y la sociedad civil no quiere más salidas militares, y eso es normal. Pero a veces pasa que los factores civiles e intelectuales de la sociedad civil hacen demasiados ascos del mundo militar y nos alejan del mundo militar, más de la cuenta. Yo siento que tanto la mesa como los factores civiles de la sociedad civil deben buscar tener un discurso que meta a las Fuerzas Armadas en el debate. Porque además, aquí en todo momento nos están diciendo, cuidado con hacer un llamado a las Fuerzas Armadas, y ellos viven todo el día haciéndole llamados a las Fuerzas Armadas, que es como el mazo dando. O sea, a mí me parece que la sociedad venezolana, sus mandos políticos,
los orientadores de la estrategia, incluso frente al hecho electoral, que presumiblemente pues, tendremos el año que viene, hay que incorporar un diagnóstico y un llamado a las Fuerzas Armadas, no porque nos anime ninguna vocación militarista en particular, sino porque las sociedades modernas, salvo excepciones aisladas, estructuran sus democracias usando la férula de las Fuerzas Armadas. Y eso no es un tema latinoamericano, es un tema europeo también. Es decir, la sociedad, en España, donde ahorita está el debate secesionista pues ardiendo, uno de los lugares comunes más frecuentes de las Fuerzas Armadas son la columna vertebral de la nación, la columna vertebral de la nación, la columna vertebral de la nación, todo el tiempo. En Venezuela también, pero esa columna vertebral está desnaturalizada. Fíjense que el Plan República, que era, digamos, el Plan República era un instrumento de gobierno que generaba confianza en la ciudadanía, que era respetado, que era una muestra del profesionalismo militar ante las demandas ciudadanas. O sea, el Plan República, desde que Betancur lo instauró, te da una idea de equidistancia frente al hecho político necesaria, saludable. Eso se acabó, pues Vladimir Padrino acabó con eso, volvió el Plan República, una especie de operativo de guerra. Entonces, yo creo que a las Fuerzas Armadas, y de manera incluso desobediente, hay que meterlas en este debate. O sea, hay que producir contenidos persuasivos, tenemos que afincarnos en el poder de la palabra también, para hacer un llamado en torno a lo que es la obediencia a las mayorías, porque la obediencia a las mayorías, como cláusula, como el Plan República, tiene unos 70 años de vigencia en Venezuela. Y eso ya se rompió con las elecciones parlamentarias y ya es gravísimo, pero si quedara roto con las de las presidenciales, pues ya, bueno, el país entraría en un estado de difusión. No estamos muy cerca de ese punto. Entonces, no sé si de guerra civil, pero en todo caso una situación impuesta, un nudo puesto ahí pues, sobre lo que quiera la gente, más allá de lo que quiera la gente. Entonces, la movilización que en Venezuela pues, sigue planteada tiene dos estaciones. Tiene esta elección de gobernadores, que por cierto, esta elección también entraña unos riesgos, porque la elección de gobernadores puede quedar perfectamente alterada. Se pueden producir eventos que no nos estamos imaginando, parecidos a los del 30J, eventos como este que no pueda sustituir candidatos. O sea, por ejemplo, que nos saquen de las salas de totalización y quede proclamado Pedro Pérez gobernador de Carabobo, porque sí. O sea, eventos que abonen en la confusión y en la desmovilización. Ojalá no ocurran, pero estamos viviendo en Venezuela, pues ya han pasado suficientes cosas, no nos están tirando un platillo volador, ya hemos visto de qué son capaces. Entonces, frente a esto, frente a las marramucias, frente al escamoteo, lo único que queda pues, es la vocación mayoritaria, pues la sociedad venezolana buscando ejercer su mayoría. Esa va a ser, digamos, las claves del año que entra. Si aquí hay una elección medianamente normal, por supuesto, incluso si el gobierno escogiera a su rival, quedaría derrotado. Si el gobierno se va a animar a hacer una elección, muy probablemente es porque está buscando la manera de ver por dónde se le va a escapar a la consulta popular. Entonces, bueno, me parece que ese es el idioma que tenemos que usar para llamar a la gente a participar. O sea, es importante que se diga que es una lucha, es importante que se diga que la abstención nunca ha sido política, que si la abstención fuera política, Domingo Alberto Rangel ya hubiera quedado presidente de la República, que tú tienes una mayoría que tienes que usar y que no puedes dejar las casillas en blanco, no puedes permitir que el alcalde de Baruta sea Pedro Carreño, no lo puedes permitir. O sea, pero aparte, en situación de cuadro cerrado, entender, además, yo creo que tenemos que dejar de estar un poco más inmunizados a los argumentos chavistas. Muy probablemente después de estas elecciones se va a decir que Venezuela es una democracia, se nos va a decir, bueno, y ustedes hablando mal de la constituyente y votaron con las mismas rectoras, eso se nos va a decir, y todos diremos, bueno, de bola, porque la trampa tuya es así, pues, ustedes son unos tracaleros, ustedes nos ponen el juego así, y nosotros tenemos que jugar lo que ustedes nos pongan, y es así, pues. Es decir, el cuadro de la tiranía venezolana es así como está, así, con la publicidad en televisión, con cable y con asalto. No es la Argentina de Videla, es otra historia. Entonces, ese tipo de matices que han tenido un cierto peso, a mí me parece que se empiezan empiezan como a alivianarse en la medida en que, bueno, todo va quedando como claro.
Por lo demás, con esto puedo cerrar, el año que viene es un año, en términos económicos, va a ser una catástrofe, ya lo es, pero va a ser lo más, con más demandas sociales, con una alta probabilidad eso va a reactivar las agendas en la calle, se van a volver a encontrar la agenda social y la política. Yo no creo que haya que tenerle miedo a la calle, yo creo que en una situación como esta es normal que uno salga para la calle, ahí podría encontrarse entonces la estación electoral que nos queda, es decir, el cuadro, el lienzo está planteado, pues un país abrumadoramente mayoritario pidiendo una solución política y una consulta, y una élite arrinconada buscando argumentos para inhibirla con una comunidad internacional que nos está acompañando. Claro que las cargas suenan un poco más al lado nuestro, pero necesitamos encontrar la ranura, o sea, la dimensión de la llave sobre la ranura para poder abrir la puerta. Por eso es que yo creo que, aún con los reparos, y aún no creo que es importante que comprendamos al que está molesto, a mí me parece que votar en estas elecciones, como votar en las que vienen, pues tiene todo el sentido del mundo. O sea, si tú tienes una mayoría, tú la tienes que usar. Muchísimas gracias. Amigos de BPI TV, ven parte de las declaraciones que ofrecía el periodista Alonso Moleiro, que también presente en esta actividad, en este foro auspiciado por la organización Espacio Abierto. Ya él manifestaba algunas de las situaciones sobre las condiciones para las elecciones del próximo 15 de octubre. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.